chicos, vamos a dar inicio a nuestro encuentro sincrónico número 3. El día de hoy estaremos hablando un poco de los podcasts, entendiendo que esto se suma a la próxima tarea que tenemos para entregar dentro de esos planteamientos y dentro de esas actividades que estaban pues en la plataforma. Recuerden, chicos, que si van teniendo dudas a medida que yo vaya hablando, pues pueden activar su micrófono. Para mí es un poquito difícil ver cuando levanten la manito, pero saben que pueden activar sin ningún problema su micrófono. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, hoy vamos a hablar de los podcasts. Quise ponerle este subtítulo de micrófonos abiertos porque sé que muchos de ustedes también pueden tener una experiencia, ¿cierto?, con este ejercicio, de lo que han hecho, de lo que han explorado. Entonces, esto también es un ejercicio colaborativo y de construcción. Entonces, iniciamos hablando de que los podcasts, pues, son archivos multimedia que cualquiera puede escuchar y que nos permite escucharlo sea en streaming o descargarlo en nuestros dispositivos smartphone o tablet para reproducirlos en el momento que deseemos. Vamos a ver un pequeño video en el que vamos a entender qué son los podcasts. Espérenme un segundito que creo que no les compartí audio. Así es. Listo. Mucha gente está descubriendo la experiencia. Podcast. Para los que no saben, un podcast básicamente es un programa de radio que se cuelga en Internet. La diferencia está en que no se necesita una emisora para hacer un podcast y no se necesita una radio para escucharlo. Ahora, para los que sí conocen la definición, pero no la noticia, resulta que los podcasts son el fenómeno del momento. O bueno, uno de los. Pero ¿cómo se explica que esté de moda la radio digital? Es decir, ¿no les parece un poco raro que nos estemos devolviendo en el tiempo de esa manera? Pues a nosotros sí. O más bien esa fue la primera impresión. Cada vez son más los miembros de Magic Markers que escuchan podcasts y con el tiempo le estamos descubriendo la gracia a ese formato. Este video es para contarles cuál es esa gracia y para invitarlos a que redescubran el mundo del contenido en audio. Lo primero es hablar de diversidad. Varias veces la humanidad se ha dado cuenta de que cuando desaparecen las barreras para crear y distribuir contenidos, el resultado natural es una explosión de ideas. Pasó con la imprenta, pasó con los blogs, pasó con los videos de YouTube y desde hace algunos años esto mismo está pasando por segunda vez con la radio. Como ya no hace falta estar en una emisora ni depender de toda su infraestructura, existen miles y miles de podcasts y eso, naturalmente, se traduce en una asombrosa variedad de contenidos. Mucho más allá de los noticieros mañaneros con los presentadores de siempre, si lo que les interesa es el cine o la filosofía o los juegos de mesa, hay un podcast para cada una de esas cosas, pues más que nada en inglés. Ahora, por mucha diversidad que haya, igual sigue siendo raro ponerse a escuchar contenidos solo en audio cuando existen formatos más completos. ¿Cómo va a ganar el audio frente a otras cosas como Facebook, YouTube, Netflix, Kindle, el PlayStation y quién sabe cuántas vainas más? Todas ellas en una guerra por capturar tu atención. Bueno, pues justamente ahí está la magia. Un podcast no compite en el mismo campo, no compite por los ojos de nadie. Al contrario, los libera. Los podcasts, como la música o los audiolibros, son para lavar la loza, para caminar al trabajo, para hacer fila en el supermercado, para manejar, para apagar las pantallas en la noche. Es la misma razón por la cual la radio sigue vigente, pero con la gran ventaja de que los podcasts se escuchan en tu celular cuando quieras, donde quieras y hay un millón de programas diferentes. Y piensen que los podcasts no solo liberan los ojos del que está escuchando, también las palabras del que habla. Todo el que tiene una carreta que contar sabe la presión que existe en torno al tiempo. Un video de más de 5 minutos es motivo de drama para muchos. Un podcast no tiene ese problema. De hecho, los podcasts están llenos de formatos distintos y experimentos narrativos muy interesantes precisamente porque la noción del tiempo es diferente. En definitiva, los podcasts son una de las tendencias del momento. Por un lado, porque mucha gente está descubriendo la experiencia de consumir historias en audio y en cualquier parte. Y por el otro, porque es el espacio ideal para profundizar sobre muchos temas que se quedan por fuera de la radio tradicional y por fuera de un video de medio minuto.
Si todavía no han experimentado nada de esto, les recomendamos que hagan el intento. Y Bueno, chicos, ¿alguno que quiera dar como su percepción de este pequeño video que vemos como introducción al tema? Profe, bueno, el podcast ahí de pronto tiene una definición que de pronto ahora confunde un poco, lo confunden los medios, ¿cierto? No la definición como tal, porque me parece que sí tiene razón, que es como si fuera un formato de radio, pero no en una cabina de radio, sino hecho de otra manera y creado pues para que sea más ágil y para que sea portátil, ¿cierto? Y se pueda escuchar cualquier momento. Pero no sé si de pronto estoy o estamos en lo mismo. Yo creo que ya todo le llaman podcast. Y ese fenómeno creo yo que YouTube, una plataforma como YouTube lo hizo cambiar un poco. Yo no sé, profe, si es un tema de modernización del concepto o definitivamente pues hay un error en llamar todos este tipo de programas podcast porque ya lo convirtieron un poco a formatos de video. De hecho, se ven programas de radio que le quitan esa naturaleza a la radio donde usted ve a los locutores, ¿cierto? Y se supone que la radio es algo donde uno, aparte de que escucha, eh, explora o pone a volar la imaginación, ¿cierto? Incluso hasta imaginarse el propio locutor, porque muchas veces, pues ahora, hace tiempos uno ni siquiera había visto una foto de algún locutor de alguna emisora que escuchaba y de pronto creo que se ha perdido, no sé si el concepto se redefinió o de pronto se perdió un poquito la naturaleza de lo que es la radio y el podcast. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Sí, hemos visto cómo estos contenidos han ido migrando, ¿cierto? También siento que es una apuesta a veces de esas plataformas por no quedarse fuera de esos nuevos formatos que llegan sin duda a romper un poco ese estereotipo y esa manera como generamos contenido. Sin duda, las cadenas radiales han entrado en un tema muy complejo porque, por ejemplo, crear una pauta en una emisora se volvió súper costoso. Entonces, esto va también generando esas posibilidades, esas alternativas en las que las personas pueden generar contenidos de una manera un poco más libre y tranquila, ¿cierto? Sin necesidad de depender únicamente de esas casas radiales y lo que mencionas de que ese concepto ha cambiado porque sí, digamos que para mí el podcast seguirá funcionando como un formato de audio, aunque muchas empresas y muchas otras entidades quieran migrar un poco ese contenido hacia lo visual. Digamos que se desdibuja un poco el propósito justamente de lo que veíamos en el video y que es que las personas no dependan de una pantalla, es decir, que tengan que estar viendo para consumir un contenido, ¿cierto? Entonces creo que eso también es una apuesta de YouTube específicamente por no quedarse fuera y poder tener estos formatos también dentro de su plataforma y obviamente también es una manera de que a quienes les funcione mejor de esa forma, pues poder hacer esas producciones, pero sin duda sigue muy ligado el tema de todo lo que hay detrás, de todo lo audiovisual, ¿cierto? Cuando se migra a este tipo de formato, ¿cierto? En el que ya se incluye el video. Brian, adelante. Profe, compañeros y compañeras, buenas noches. De lo que está diciendo el compañero también quería como comentar algo al respecto y es que no sé si recuerdan que la primera vez que se usó la palabra podcast fue por allá como en el 2004. Sabemos que pues obviamente primero fue la radio y luego la primera vez que se mencionó esto fue cuando salió el iPod. Entonces no sé si alguien alguna vez tuvo iPod
y fue a través de este dispositivo que, pues, que se trató como de presentar la idea de este tipo de entrevistas y todo en principio fue como bajo demanda. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A mi manera de percepción, que puedo estar equivocado, pero pues es algo que he leído mucho, es que, claro, con la convergencia digital, lo que están buscando realmente las diferentes redes sociales es poder potencializar este tipo de conceptos, mejorando el alcance y el engagement de, pues, de este tipo de contenidos y a través de plataformas como YouTube que tienen como la facilidad de mostrar a través de video, poder llevarse a otras plataformas como iVoox y como Spotify, pues todo este tipo de públicos para que consuman también contenido solamente auditivo. Entonces, es como una estrategia de los diferentes hosts digitales que puedan llevarse de una plataforma a otra todo este tipo de personas sin perder como tal lo que es el concepto de podcast. Perfecto, Brian, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿alguien más quiere dar alguna intervención? Bueno, avancemos entonces. Vamos a mirar entonces un poco de cómo ha sido esa democratización de esa generación de esos contenidos, que es un poco también esa libertad que nos genera este tipo de formatos. Sin duda hay un tema de accesibilidad y versatilidad. Cuando no nos vemos limitados a que solamente dependamos de los contenidos que se generan en las grandes cadenas radiales, pues ya tenemos, digamos, un poco más de libertad, uno, para definir qué consumo y dos, para determinar en qué momento lo hago, ¿cierto? Porque ustedes saben que de pronto los programas de radio pues tienen una hora establecida, ¿cierto? Digamos que son esos horarios en los que se dan esos espacios de conversación, ¿cierto? Que tratan un tema de interés, pero que si tú lo quieres volver a ver, pues ya te toca ir a un diferido o a otro tipo de contenidos para poder consultarlo y muchas veces eso se vuelve complejo. Ahora sí es más fácil en el entendido de que todo es muy inmediato, ¿cierto? Pero cuando hablamos de los años anteriores, pues si yo quería escuchar un programa de radio que fue el lunes y que se emitió por X cadena radial, costaba acceder a ese contenido. Entonces es entender cómo se va democratizando a través de todas estas plataformas, pues uno, el tipo de contenidos y dos, cómo puedo acceder a ellos, porque los puedo escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar, sin necesidad obviamente de depender o de una pantalla o de un dispositivo específico. Y eso también permite que los temas estén disponibles para garantizar que lo que estoy buscando pues se adapte a mis intereses o a mis preferencias personales. Es decir, todos consumimos podcast o tenemos algunas cosas que escuchamos de acuerdo obviamente a nuestros intereses particulares. Habrá quienes escuchan audiolibros, por ejemplo, o quienes escuchan temas de psicología o bueno, ya hay varias temáticas que obviamente a cada uno pues nos interesan. Yo, por ejemplo, escucho mucho temas de marketing, ¿cierto? Y siempre voy como en línea con esas temáticas que siento que me aportan y que siento que, por ejemplo, cuando me estoy pues estoy en el transporte de la oficina a la casa, pues puedo escuchar estos tipos de formatos sin necesidad de estar escuchando música, porque no siempre quiero escuchar música. Hay momentos en que prefiero aprovechar esos 30 o 40 minutos que me pueda tardar para llegar a casa, para formarme, para aprender algo nuevo, para saber qué está sucediendo, no solamente a través de la música. Entonces, sin duda, estos podcasts pues nos permiten esa democratización y poder elegir qué consumir y en qué momento consumir. Para empezar, pues cuando vamos a crear un podcast, debemos hablar de que
es un programa en el que, o sea, la idea es que tú inicies con un programa en el que tú conozcas esa temática de la que vas a hablar. ¿Por qué? Porque la idea es que esos podcasts se sientan muy naturales, que no sea algo forzado. Es decir, no vamos a hablar de un tema de ingeniería, por ejemplo, si no somos expertos o si no tenemos las suficientes herramientas, ¿cierto? Para hablar con claridad durante esos 30 minutos que puede durar un podcast, ¿cierto? Entonces, cuando lo hablamos desde la naturalidad, eso también genera un poco de intención y de atracción hacia las personas que nos están escuchando. Y cuando hacemos ese ejercicio en el que se combinan voces, es decir, hay dos personas que interactúan referente a un mismo tema, eso también lo hace un poco dinámico y un poco versátil, que también es el ejercicio para esos podcasts, ¿cierto? Que de pronto ustedes vayan a generar en la entrega de esa actividad, que se puedan visibilizar diferentes voces, ¿cierto? Que si bien vamos a tener la posibilidad de hacerlo a través de una herramienta de inteligencia artificial, pues ahí está la opción de que hayan diferentes voces y ya ahorita les voy a mostrar un poco de eso. Jairo, tenías la manito levantada. Profe, buenas noches, compañeros. Esto, pues también estaba pensando que, pues, usted nos decía ahorita que la importancia de conocer el tema, ¿cierto? Pero también la importancia de conocer el público objetivo, porque obviamente el podcast tiene que ver con quién lo quiera escuchar y hacia dónde lo quiero yo proyectar. Y eso es algo que nos han hecho mucho énfasis, pues, en todo lo que hacemos, ¿no? El conocimiento del tema y el público objetivo, para poder que el podcast cumpla su objetivo, ¿sí? O sea, acierte donde tiene que acertar. Y yo siento y eso también lo hace atrayente. Hoy en día, pues uno escucha podcast de moda, podcast de belleza, podcast hasta de un montón de bobadas que no sirven para nada, pero bueno, la gente, hoy en día lo importante es crear contenido, no importa qué. Entonces, hay que tener también en cuenta eso, el público al cual me quiero referir, y ese público también tiene que ver hasta con el mismo tema. Si voy a tratar con un público, digamos, intelectualmente un poco más elevado, formado, si son docentes, si son profesionales, personas no sé, pues de pronto el tema estudiantil no ha sido muy fuerte. Entonces, yo pienso que son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar El lenguaje es importante, ¿cierto? Si yo le voy a hablar a gente sencilla, el lenguaje tiene que ser muy fresco, muy cercano. Ya, pues, si voy a hablarle a personas un poquito más técnicas, más profesionales, pues también obviamente el lenguaje cambia, profe. Claro que sí, Jairo, muchas gracias por esas observaciones que también las vamos a ir abordando un poquito cuando vayamos avanzando en estas diapositivas, pero sí, obviamente tengo que saber a quién le voy a hablar para saber cómo hablarle y de qué hablarle específicamente. Entonces, para lograr que el podcast tenga un contenido que realmente llame la atención, que capte la curiosidad del público y que les resuelva una incógnita o un problema específico que tengan, esa es la clave cuando yo me siento a definir esa temática y, digamos, ese nombre incluso que le voy a poner al podcast, porque desde ahí ya estoy generando esa intencionalidad y ya voy a poder darle a las personas una guía, una orientación de qué va a poder encontrar en mi podcast. Entonces, vamos a ver un poco ese paso a paso de cómo construir un podcast. Entonces, uno es que definamos el concepto y cuando hablamos de concepto puede ser, como lo mencionaba ahorita Jairo, el tema, ¿cierto? Elige un nombre que sea atractivo. Crea un plan de contenidos. Digamos que muchas veces las estrategias de los podcasts terminan fracasando en el entendido de que, digamos que los podcasts se plantean como una estrategia de contenido corto, pero que tiene como un histórico, ¿cierto? Que no es un solo episodio, sino que la intención es poder irle brindando a las personas diferentes episodios, diferentes momentos para que siempre nos busquen y encuentren contenido de su interés. Cuando yo hago
2 podcasts, por ejemplo, empecé muy animada con la estrategia y voy a montar un canal de podcast de mi marca, pero solamente generé 2 podcasts y tuvieron muy buenas interacciones, las personas se conectaban, las personas interactuaban, vimos que fue un contenido que consumieron nuestros seguidores, que tuvo reproducciones, que las personas empezaron a comentar de esas temáticas que estábamos abordando, pero dejamos de publicarlas, dejamos de generarlas, dejamos de tener esa interacción. Entonces eso ya se nos vuelve a nosotros, digamos, en contra, por decirlo de alguna manera, porque enganché a mi audiencia, pero las desilusioné en el entendido de que no les fui generando más contenidos y más episodios. Entonces, por eso es importante que creemos un plan de contenidos en el que cuando digamos vamos a grabar, podamos grabar por lo menos 5 episodios, ¿cierto? Y que sepamos que la próxima semana nos vamos a sentar y vamos a grabar o vamos a planear esa proyección de la construcción de los 5 siguientes episodios. Esto lo hablo en el entendido de que son estrategias que si las voy a implementar, la intención es que perduren en el tiempo y que de esa misma manera, pues mis seguidores puedan encontrar esos contenidos con los que yo les estoy generando interacción. El cuarto paso sería entonces grabar los episodios. eh, Hablamos ya en el quinto de una edición, ¿cierto? De esa producción, de esa postproducción, de esa musicalización, qué efectos voy a utilizar, cómo voy a hacer esa ambientación de ese audio, que si bien no tiene cosas desde lo visual, en el entendido de que no hay super efectos visuales o no hay unas transiciones o no hay unas cosas muy desde lo audiovisual, sí debe haberlo desde esos efectos de sonidos que me ayuden a pintar un poco ese contenido. Crea un arte y una descripción. Cuando hablamos del arte es como esa carátula, ¿cierto? O esa imagencita que va a identificar nuestro podcast para que vaya también teniendo una identidad propia, ¿cierto? Que no sea simplemente un podcast X que no tiene una identidad, que no tiene una descripción, sino que desde esos mismos elementos también vayamos dándole propiedad y vayamos entrando en esa dinámica de que sea un producto muy bien elaborado y que va a perdurar en el tiempo. Cuando hablamos de la distribución y la promoción, entonces ya es que definamos a través de qué medio, a través de qué plataforma lo voy a publicar, lo voy a compartir. Y cuando hablamos de la promoción, muchas veces las redes sociales se van a convertir en nuestras aliadas. ¿Por qué? Porque yo puedo generar una publicación en mi cuenta de Instagram, por ejemplo, redefiniendo, ¿cierto? O digamos desde la historia, enlazando a ese nuevo podcast, ¿cierto? Ya conoces nuestro nuevo podcast, no te lo pierdas. Y ahí vamos generando ese posicionamiento. Vamos haciendo que las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, pues también se enteren y vayan a consumir ese nuevo contenido o ese nuevo episodio de nuestros podcasts. Interactuar con las audiencias. Acá, chicos, es importante entender que si bien es un formato de audio, pues también puede estar sujeto a que nos hagan comentarios, ¿cierto? A que las personas dejen esas observaciones o qué chévere o qué aburrido este tema, ¿cierto? Digamos que esto es una libertad de expresión, pero que cuando las personas empiecen a interactuar con nuestro contenido o a hacer ese tipo de comentarios, pues nosotros también estemos en la capacidad de darles respuesta, porque es como en todas las redes sociales, ¿cierto? Si me hacen una pregunta, si me consultan algo y yo no doy respuesta, pues eso también se va a convertir, digámoslo, en un problema para nosotros más adelante, en el entendido de que nuestros usuarios no encuentran una respuesta oportuna frente a esa necesidad o frente a esa pregunta o frente a esa duda que se le puede generar para el consumo o para acceder a cierta información de nuestro producto o de nuestro servicio. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda? Profe, no, pues yo quería hacer una anotación con respecto a la parte de crear arte y descripciones, pues y también como la edición y producción. Yo considero que los podcasts ahora llaman mucho la atención
porque mucha gente, sobre todo, mucha gente que quiere, digamos, entretener su tiempo de una manera diferente, ¿cierto? Es muy común ya ver, pues, como podcast incluso de actores que abren sus podcasts. No recuerdo cómo se llama este actor, ay, el de Mi Gorda Bella, creo que él es venezolano, colombo venezolano, que hace entrevistas a hombres y habla de esa parte de la salud mental de los hombres, que digamos que es una parte que me parece súper importante que poco se abarca. A lo que voy es que, por ejemplo, nosotros cuando hagamos producción, tener en cuenta también de ponerle nuestro sello, como que tenga personalidad, que tenga pisadores. Los pisadores son como esas frasecitas o como el nombre del podcast que van como en los cortes, digamos, cambio de tema, cambio de sección dentro del podcast. Y que tenga las cortinas, la de apertura y la de cierre. O sea, que la gente cuando empiece a escuchar el podcast, con solo escuchar la introducción, ya quiera escucharlo y se quiera quedar ahí, que no sea simplemente como, ay, es que me toca escucharlo porque es un trabajo de la universidad, por ejemplo, sino como algo de que busquemos la manera de que la gente, y pues valga la redundancia, nos busque nuestro podcast y quiera escucharlo por elección. Eso yo considero que en esa parte de poner el sello propio, que tenga como nuestra esencia, que tenga nuestro estilo, hace la diferencia y hace que sea más agradable escuchar un podcast. Perfecto, Juliana, muchas gracias. Sí, incluso desde esa definición de el nombre, ¿cierto? Digamos que también se convierte en una manera de cautivar y de que ese podcast sea memorable, ¿cierto? Porque eso nos ayuda a reflejar esos conceptos de manera clara y concisa y que como lo dices, Juliana, esa musicalización, esas cortinillas, esas pausas, es estar recordando de manera permanente el nombre de la sección o el nombre del podcast específicamente, también ayudan mucho a que los diferentes públicos pues queden ahí enganchados y consuman con mucho más gusto esos contenidos. Acá la clave, chicos, del éxito radica entonces en la consistencia y en la calidad del contenido. Debemos mantener un enfoque claro, que seas muy auténtico y no tengas miedo de experimentar y evolucionar con el tiempo. Esto nos lleva a entender que como todos los formatos, cuando estamos en los medios digitales, pues esto va evolucionando, ¿cierto? A veces a pasos agigantados y eso nos lleva a estar constantemente en esa actualización, ¿cierto? Saber qué es tendencia, saber qué se está generando, qué herramientas nuevas hay, cómo podemos mejorar esa producción de esos podcasts y que acá el ejercicio colaborativo, ¿cierto? Cuando ya estamos, digamos, en el ejercicio de esta profesión, pues obviamente siempre vamos a tener aliados, ¿cierto? Y los aliados son nuestros compañeros de estudio, esos compañeros de trabajo que nos van mostrando, nos van guiando un poco en esos procesos. Entonces es experimentar y evolucionar. Sin duda, a eso estamos llamados en los diferentes roles y actividades que realicemos. Ahora vamos a hablar un poco entonces de los podcasts con la IA, ¿cierto? Acá es importante entender, chicos, que la IA es una herramienta que nos permite generar esos contenidos, pero que no podemos quedarnos solamente con la inteligencia artificial. Es decir, es una herramienta que debemos usar con mucha conciencia, con mucho respeto, con mucho cuidado también, porque sabemos que acá se pueden presentar algunos temas de clonaciones, entonces es no tenerle miedo a la herramienta, pero sí usarla de una manera responsable y adecuada. Entonces, cuando hablamos desde la edición de esos podcasts con inteligencia artificial, digamos que
siempre el aprendizaje automático agiliza esas tareas, como es la transcripción, la redacción o la reducción de los ruidos y digamos todos esos efectos que nosotros a veces no sabemos cómo musicalizar, no sabemos qué poner aquí, no sabemos qué poner de entrada. Entonces a veces esa inteligencia artificial pues lo que hace es generarnos de manera autónoma esos efectos de ediciones. Algunas recomendaciones, lo que les venía mencionando pues hace un momento, y es que no confiemos demasiado en la IA, pues obviamente es una herramienta y como herramienta nos ayuda a complementar el trabajo que nosotros como seres humanos realizamos, es decir, no sustituye por completo ese trabajo que nosotros hagamos de verificación, de que qué bueno que eso que vamos a contar a través de nuestro podcast esté muy bien construido desde nosotros como seres humanos, ¿cierto? Y como profesionales, que sí existen N mil herramientas que nos van a ayudar y nos van a facilitar las cosas, pero que nosotros seamos muy conscientes de que a la final es una herramienta y no debemos confiarnos 100% en ella. Hablar un poco del toque humano. La inteligencia artificial, al igual que los seres humanos, no es perfecta. Entonces, es necesario que nosotros hagamos una validación, que revisemos que no hayan errores, que de pronto esas voces que nos está prestando la IA para generar ese contenido no sean voces poco claras, ¿cierto? Que de pronto no se entiendan, que como a veces son esas voces, digamos, las con unos acentos propios, a veces es mucho españolete, ¿cierto? Entonces uno como que hay palabras que para ellos pues son muy del común, pero nosotros de pronto no la tenemos tan clara, entonces es importante añadir ese toque humano, ¿cierto? En esa verificación para que el proceso resulte mucho mejor. Algunas consideraciones frente a lo ético y es justamente lo que les hablaba ahorita, que hay algunas funciones dentro de la inteligencia artificial que lo que hacen es clonar nuestras voces para replicarlas. Entonces es muy importante que cuando hagamos uso de estas herramientas, pues verifiquemos que esas conversaciones o que esta inteligencia artificial que vamos a usar solo aplica para unos propósitos específicos, que no autoricemos a esos terceros, es decir, a esas plataformas que vamos a utilizar para que usen nuestra voz para otros fines, ¿cierto? Pues eso ya es una decisión muy personal, obviamente cada uno está en la libertad de, pero que tengamos la conciencia y la responsabilidad de que si yo lo autorizo, pues también dimensionar un poco esto lo que podría implicar. Vamos a hablar entonces un poco de las ventajas. Sin duda, utilizar herramientas de inteligencia artificial, pues se convierten en un ahorro de tiempo, por lo que veníamos hablando con la automatización de los flujos de trabajo. Digamos que esto nos acelera ese tiempo de producción y nos disminuye esa manualidad, ¿cierto? Cuando lo hacemos a través de Audition u otras herramientas que obviamente tengo que ir, llevar cada pedacito del audio, de la voz en off, de la musicalización, de cómo voy a ir construyendo uno a uno esos elementos para tener un buen producto. La precisión, sin duda, pues como les hablaba ahorita, el análisis y la rapidez. Necesita un soporte y el soporte somos nosotros como humanos, que si bien la IA nos puede hacer todo el ejercicio, pues que nosotros también verifiquemos que quede bien hecho. Y sin duda, pues hay una variedad de precios. Digamos que en Internet vamos a encontrar N mil aplicaciones que nos facilitan y nos hacen a través de la inteligencia artificial la creación de los podcasts, pero algunas son de carácter gratuito, otras son de carácter pago. Obviamente cada uno elige la que más
acomode a su presupuesto, con la que más vaya a estar, digamos, relacionado y de acuerdo a sus necesidades, ¿cierto? Esto también es un tema de qué necesito, qué me ofrece cada una de las herramientas. Y les puedo compartir una tablita donde hay diferentes herramientas y hace como la comparación de cuál es la ventaja entre una y la otra, pues hablando específicamente de este tema de generación de podcast con inteligencia artificial. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? No, profe, una No, preguntita. profe. Esta diapositiva con la que nos estás explicando, ¿no la puedes compartir luego, por Sí, favor? claro, yo se las puedo subir cuando les suba la grabación, les dejo esta presentación para que ustedes la tengan ahí para consultarla. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces ya llegamos como a la parte práctica, ¿cierto? En la que vamos a explorar y vamos a ver algunas herramientas. Yo les traigo solamente tres, pero que si ustedes también, como lo hicimos en el ejercicio pasado, pues tienen más herramientas, pues qué rico que podamos explorarlas. Entonces vamos a empezar por Mónica Podcast, y es un poco el ejercicio que yo les pedí para la próxima entrega de la actividad, y es que ustedes pues van a construir el guión, ¿cierto? Van a construir ese contenido, van a escribir ese texto en el que van a hablar de su producto o de su servicio. Acuérdense, chicos, que este ejercicio también lo pueden hacer de manera grupal, ¿cierto? Es decir, si hay tres personas que están trabajando con la misma marca y llegan a un acuerdo en el que las tres se van a sentar y van a generar ese guión, ese contenido, ese texto para ya generar este ejercicio con la IA, pues que lo puedan hacer. Entonces, acá les voy a mostrar un poco cómo funciona. Mónica Podcast. Mónica Podcast es una herramienta gratuita, ¿cierto? Hasta el momento pues he hecho algunos ejercicios de manera, eh, digámoslo, exitosa, ¿cierto? Y quiero pues entonces que vean un poco cómo está este ejercicio. Acá estoy entonces en el módulo de generación de podcast con IA. Acá entonces él me da varias opciones de si voy a utilizar un sitio web, si voy a utilizar algo de YouTube o si voy a utilizar en su defecto un PDF, un documento o un texto largo. Entonces, para este caso, yo utilicé un documento que está en formato de Word, y acá era lo que les decía ahorita, pues hay dos voces, digamos que la idea es que el idioma, aquí obviamente ustedes pueden modificarlo, ¿cierto? Para este caso, pues vamos a hacerlo en español, pero miren que acá hay también en inglés, francés, alemán, bueno, digamos otros idiomas que ustedes pueden explorar. Y acá nos aparece entonces dos anfitriones, lo que les mencionaba ahorita, que es muy chévere cuando se combinan esas voces. Entonces yo acá con el documento que ya tenía construido, en el que estoy hablando un poco de marketing, entonces simplemente acá le voy a dar que inicie pues como la generación, y él va a procesar ese contenido. Ya, por ejemplo, acá yo tenía uno que se había hecho completico y me generó un tema de una maestría en transformación digital. Entonces, yo lo que hice fue subir un documento de Word como se los mostré hasta ahorita, y acá él me generó automáticamente ese contenido. Entonces, miren que acá yo le doy play, me confirman si escuchan. ¿Escuchan el podcast? No, profe. No, No, profe. No, profe. No, profe. Profe, no. No, profe. Listo. Ahora sí deberían escucharlo. Entonces, él lo que hace es que convierte el documento en todos estos rengloncitos. Miren que aquí él fue como sacando los apartes de ese documento y ya van a escuchar. Hola amigos, bienvenidos a otro emocionante episodio. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la transformación digital. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las grandes empresas adaptan la tecnología para innovar y crecer? Bueno, hoy vamos a descubrirlo. La maestría en transformación digital,
que por cierto es un programa increíble, ofrece herramientas y metodologías ágiles para manejar de manera estratégica nuevas tecnologías y datos. La idea es implementar proyectos innovadores en los sectores público y privado. Wow. Eso suena. ¿Cómo afecta esto a un negocio, digamos una pequeña cafetería? Claro, imagínate una pequeña cafetería. Quizás deciden implementar un sistema de pedidos en línea. Esto no solo les permite llegar a más clientes, sino que también pueden usar los datos de las compras para personalizar las ofertas y crear un mejor menú. Esta es la transformación digital en acción. Desde las herramientas hasta las metodologías, la clave es que las empresas deben aprender a analizar e interpretar los datos. Así pueden adaptarse a las preferencias de los clientes. Eso es realmente interesante. Entonces, esa analítica de datos es como cuando yo interrogaba a mis amigos sobre sus opiniones antes de decidir qué película ver, porque si no, siempre terminaríamos viendo una aburrida. Exactamente, justo eso. En la transformación digital, el análisis de datos es fundamental. Es como tener una brújula que te indica hacia dónde ir. Pero claro, eso... Bueno, digamos que ahí él tomó de ese documento que yo le subí, pues él fue generando estos contenidos y miren cómo se va haciendo la musicalización. Yo no hice absolutamente nada, él solito generó el contenido y a partir de ahí pues puso las voces y miren que se van intercalando en los diferentes momentos. Acá pues ya nos da la opción de descargarlo, ¿cierto? Y ya pues está en un formato de MP3 y ya ustedes pues van a tener, digamos, la oportunidad, ¿cierto? Si eligen esta plataforma de explorarla. Realmente es muy intuitiva, es muy fácil de manejar. Miren que acá entonces también nos genera un podcast, un guión en el que me va mostrando qué va diciendo cada uno de los personajes. Miren que acá está lo mismo que estábamos escuchando hace un momento. Entonces, cuando dio la entrada, pues acá se llama Isabela, Alejandro, ¿cierto? Miren que acá están todos los textos que ellos iban diciendo a medida que iba avanzando el podcast. Entonces, miren que ellos lo que hacen es basarse en ese contenido, por eso ese primer documento que ustedes construyan debe ser muy preciso, ¿cierto? Y debe tener todos esos argumentos que ustedes tienen y que son a la final quienes conocen ese producto o ese servicio que quieren ofertar. Hasta acá, chicos, con esta herramienta, ¿cómo la ven? ¿Cómo les parece? ¿Ya la conocían? Profe, pregunta. Bien, mi ahora. Entonces, Aquí lista. Dime. el documento que se adjunta en esta página eh, es un escrito completo, o sea, no hay que hacer como, bueno, una parte la dice una mujer, una parte la dice un hombre, sino que se genera solamente el texto y ya él se encarga de hacer las divisiones. No hay que hacer como, bueno, aquí en tanto tiempo, cortinilla, No. introducción, tanto, nada, solamente un Nada, texto. solamente el texto en el que ustedes Ujú. puedan, miren, acá les voy a mostrar uno, mire, pues para construir video con IA, este no era, es Ujú. este de podcast de marketing. Miren, yo simplemente iba hablando como en el curso encontráramos introducción al marketing digital, pero no le digo minuto tanto, segundo, no, simplemente genero un documento en el que está como el contenido, bienvenidos al curso, y a partir de esto, la IA lo toma y lo construye y nos da este producto final. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, vamos a ver por acá otra herramienta que también nos ayuda mucho en este proceso y miren que también nos permite entonces la opción de subir el documento en el que acá pues simplemente yo ya adjunté un documento igual que les mostré ahorita. Acá yo le doy entonces en generar y él inicia como a procesar, ¿cierto? Digamos, ese material, yo acá le pongo también casual, bueno, que es en español, que es un podcast.
Vamos a agregarle acá nuevamente este podcast de marketing, le damos generar y él va a empezar como con ese proceso. Algunas herramientas, ustedes miren que pide pues como que nos loguemos o que nos por lo menos registremos en la plataforma, pero esta también es una herramienta muy interesante que también nos ayuda en ese ejercicio de la construcción de los podcasts. Miren que también pues un poco de esa plataforma, ¿cierto? Esta es muy chévere porque tú vas viendo cómo queda construido ese podcast y puedes de pronto como mover, ¿cierto? Digamos, no, yo quiero mover este, este pedacito de texto para una parte más atrás o más adelante, entonces este también te permite generarlo. Y acá, entonces miren que hay pues una biblioteca también de diferentes herramientas. Yo tenía por acá uno generado. Que acá. Entonces miren acá, por ejemplo, está el texto, que es el posicionamiento. Vamos a hablar de algunos elementos clave. Entonces miren que acá también nos va poniendo las voces y miren lo que les decía ahorita, que acá me abre un panel en el que aquí ya está todos estos textos, digamos, con las voces. Vamos a escuchar un poquito. ¿Qué es el posicionamiento digital? La forma en la que se ve tu negocio en el entorno digital. Aspectos clave. 1. Identifica la imagen que tu empresa quiere lograr. ¿Cómo quieres que se vea tu empresa? 2. Identifica las características de tu público objetivo. Obviamente hay unas voces que ustedes saben que pueden ser muy, conservan esos acentos, ¿cierto? Obviamente depende de donde sea la herramienta, pero que ustedes pues acá también van a ir, digamos, explorando esas voces o esos elementos que ustedes consideran que de pronto quieren cambiar. Miren que acá hay un tema de música, entonces acá sí puedo jugar con esa musicalización. Miren que, por ejemplo, acá hay como unas bibliotecas y que ustedes pues van a ir arrastrándolas, ¿cierto? Y van a ir construyendo ese contenido para, miren que acá se me bajó entonces al módulo de edición, entonces ya acá si lo queremos cortar, si queremos hacer pues algún tipo de pausa o duplicar ese contenido, entonces ya este también nos permite, miren que este a diferencia del anterior, sí nos exige esa musicalización, ¿cierto? Acá solamente nos puso la voz y ya nosotros vamos jugando con esos elementos, ¿cierto? Aquí están las voces, aquí están algunos efectos, algunos audioclips, ¿cierto? Que también están en esta biblioteca. Hay algunos elementos que ya de pronto de esas bibliotecas que nosotros tenemos, pues podemos empezar a subir y a explorar, obviamente, cómo vamos haciendo esa construcción del podcast de acuerdo a nuestras necesidades. Y hay una última que es Filmora, pues yo creo que de pronto ya ustedes la conocen también. Esta la podemos pues como descargar y hay una opción que dice convertir el texto a voz en off con un solo clip y eso pues también hace que sea la inteligencia artificial, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita de la precisión y cómo van jugando con esos elementos. Acá también hay diferentes voces como para elegir y personalizar. Hay de todo un poco, chicos. Yo creo que aquí ya es atrevernos a explorar, ¿cierto? Y que si obviamente pues ustedes también tienen otras herramientas conocidas, pues sería muy rico que las compartan acá con sus compañeros. No sé si tienen alguna duda. Chicos, dudas, preguntas, ninguna, todo muy claro. No, profe, pues las dos herramientas, ante las primeras dos herramientas no las conocía. De pronto, digamos que eh, para cierto tipo de contenidos, por ejemplo, esos que se montan a YouTube con imágenes, con videos de apoyo,
de pronto pueden servir. Filmora lo conozco, pero no lo utilizo porque prácticamente mi computadora es una tostadora, entonces no puede con ese programa, profe, entonces todavía, pero sí lo conozco. Bueno, qué bueno, Jorge. Sí, la idea es que se basen y aprovechen esas herramientas que están en línea, ¿cierto? Y que para este ejercicio la idea es que las exploren, ¿cierto? Y que tengan la oportunidad de utilizar la inteligencia artificial de manera sana, responsable, y pues basarnos en que hay herramientas que nos ayudan y nos facilitan un poco esos procesos de producción. Bueno, chicos. Hola, Profe, Julia. Dime. eh, para la edición de audios, pues gratis, también está Audacity. Es muy bueno y es muy fácil de manejar. Funciona muy parecido al Audition de Adobe. Y recuerden que nosotros por tener el correo pues de UCN tenemos acceso a Adobe, pues pues yo no pude abrir con el de UCN y no me cobra. La Audition es fácil de manejar, es más, digamos, es más fácil el Audacity, obviamente la Audition es más profesional, pero yo siento que es muy intuitivo también. Entonces, entre más lo usemos, más uno aprende a manejarlo, como hacer cositas en él. Pero el Audacity también funciona súper bien, por ejemplo, para Jorge Saldarriaga, que tiene una panela de computador, le sirve mucho ese Audacity, es muy bueno. No, de hecho yo hago mis podcasts con Audition, con el Audacity no fui capaz. Ah. Me entiendo mejor con ese, pero digamos que es como lo máximo que puedo hacer con esto. Listo. Profe, ya hice el ensayo con Mónica Podcast. Qué Ah, bien. Hice un bueno, ¿y qué podcast tal? súper, súper. Lo hice ¿qué? Con un texto que precisamente había preparado hoy. Entonces, ahí más o menos se escucha. ¿Sabías que es el más joven de los 12 apóstoles? Es conocido como el discípulo amado de Jesús. Imagínate, un pescador en el lago de Galilea, remendando redes con su Bueno, hermano Santiago. Está súper. qué bueno, Jairo, que ya estés explorando. Eso me encanta que se vayan a explorar y a conocer esas nuevas herramientas. Bueno, chicos, digamos que esto era como lo que yo les tenía preparado para este espacio. Ya obviamente, Julia, adelante. Profe, pero no se autointerrumpa, por eso alcé la mano para no interrumpir. Ah, no. Profe, sí tengo Tranquila, una pregunta dime. con respecto a la actividad. Nosotros en el taller 1 en guiones y redacción para medios digitales hicimos un podcast, que incluso hicimos la planeación del episodio, pues todo quedó por escrito, tenemos pues los lineamientos por escrito, hasta luego lo hicimos. ¿Podemos seguir por esa misma línea y usar ese mismo material? Ese está relacionado con la misma temática con el consultorio de servicio psicológico. Sí, es lo mismo. Ok, bueno, podrían usarlo y digamos que quienes ya de pronto tengan ejercicios avanzados en el tema de los guiones, pues la idea es que puedan obviamente hacerle alguna mejora, ¿cierto? Ajá. Digamos, incluirle algo, ¿cierto? Que no sea Sí. exactamente el mismo guión, pero que sí puedan incluirle algunos elementos, Ajá. basarse en ese para hacer este ejercicio. Y obviamente, pues acá la intencionalidad, chicos, es que puedan utilizar esas herramientas de inteligencia artificial para generar este podcast, ¿cierto? Que podamos hacer ese ejercicio y pues cada uno, pues hablando de si lo hacen en equipo o si lo hacen de manera individual, pues saben que es importante adjuntar ese guión, ¿cierto? Que ustedes Ajá. utilizaron para subirlo a la aplicación que ustedes definan utilizar. Profe, porque pues nosotros ese lo hicimos pues una entrevista a Roxana Pérez. Pues obviamente no vamos a hacer lo mismo porque pues no tiene gracia, ¿cierto? La idea sería hacerlo más como entre nosotros, entre Sebastián y yo, ¿cierto? Es estrictamente necesario usar esa inteligencia artificial porque a mí personalmente me aterra esa voz españoleta. Esa voz, ok. Me aterra Y, ese español castellano, me aterra. sí, sí.
Bueno, no, no es que sea pues estrictamente necesario, digamos que la intención es que ustedes exploren, ¿cierto? Sí sería muy rico que puedan utilizar algo de inteligencia artificial, pero si definitivamente es un material que tú me dices, no, profe, es que la intención es publicarlo, ¿cierto? Que nos vaya quedando como en ese repositorio de elementos a publicar y a generar para nuestros contenidos, pues si ustedes lo quieren hacer de manera libre en un software que ya manejan súper bien y tienen todas las habilidades, pues también se puede entrar a revisar y a probar ese tipo de contenidos. Pues acá el reto sí era como esa inteligencia artificial, pero también hay libertad de generarlo desde ahí si se sienten más cómodos. Ah, listo, profe. Gracias. Por ahí en el grupo un compañero puso, no sé quién es el compañero, pero puso una herramienta para voces más naturales. Gracias, compañero. Más realistas, Compañera, para más realistas. es que sabes qué pasa, yo iba a hacer la misma pregunta Ajá. porque me gusta mucho el formato de podcast y de hecho voy a empezar con un trabajo con una universidad de Estados Unidos siendo host de podcast y me ha tocado explorar mucho todo este tipo de contenidos y de herramientas y también me aterra un montón la voz tipo loquendo. Entonces, he estado explorando como diferentes alternativas de voz, de generador de voces más naturales y pues aquí me he encontrado algunas que no tienen humanidad, pero por lo menos se escuchan como un poquito más, sino que aquí en España cargan unas y yo hice la prueba con una compañera y en Colombia salen otras diferentes. Entonces ya sería que fueran como explorando la herramienta a ver si les puede servir también. Qué Ay, bien, gracias, Brian. Alejo. Muchas gracias. Nada. Y de eso se trata, de compartir esos conocimientos y qué rico saber que hay voces que se pueden escuchar más colombianas y más de la casa. Yo lo siento por el Por que lo, está en me- España y le toca aguantarse. por lo menos, Uno se oiga, profe, acostumbra, por lo el oído se menos acostumbra. voces no tan eróticas. Ok. Demasiado. Bueno, Jorge, ¿ibas a decir algo más? Yo también de pronto conozco Clipchamp, que no es precisamente una herramienta de podcast, pero si se puede trabajar, pues si el texto está bien escrito, creo que lo pueden trabajar también por ahí. Obviamente hay que hacer una conversión a formato, de formato de video a MP3, que tampoco es lo más difícil del mundo. Y ya sobre ahí, sobre eso de pronto, el que de pronto lo quiera explorar, puede ya intervenir con otro tipo de programa poniendo cortinillas y haciendo toda la musicalización. Clipchamp se llama por si no la conocen. George, Perfecto, ponerlo Jorge, en el creo que es grupo, esta. porfa. Creo Ah, que es esta, Clipchamp. ¿cierto? Ah, Ah. Esa también funciona con la cuenta de Coso, ¿cierto? Ay, de 365. de No, Office. sí, de Office. ¿O no? Sí, no. No sé, con la cuenta de Google No. Él tiene. viene, él viene con una cuenta de Microsoft, sí, con la 365 Sí. funciona. O sea que, por ejemplo, Adobe Premiere también lo puedo abrir con la cuenta institucional. Sí. Ah, mira. Y uno editando aquí con cosas piratas. Si no tienen, también vendo. Ah, ¿vio? Ella estaba Este es el curso de emprendedora, los negocios, Son negocios definitivamente. digital. Marketing súper digital. emprendedora. Bueno, chicos, no agradecerles mucho a todos por su participación. Espero pues entonces que estas herramientas les sirvan para esos ejercicios, más las que los compañeros también nos acaban de compartir en el chat y acá a través de las conversaciones. Igual, chicos, pues saben que estoy atenta a cualquier duda o requerimiento o situación que se les presente, pues como con la entrega de la actividad, así que les deseo a todos una feliz noche y pues estoy atenta a lo que requieran de mi parte. Listo.
Gracias, Gracias, profe. profe. Profe, Profe, muchas sería Chao, bueno gracias. que los chicos. compañeros compartan eso al WhatsApp, al grupo del WhatsApp, para que quede como más fácil, Sí, creería ya yo. hemos estado Gracias, mandando. profe, Dios le pague. A ustedes, muchas gracias y Nos feliz bendiga. noche. Chao, profe, Cuídense. muchas gracias. Chao. Gracias, A feliz noche. Gracias, ustedes. profe. Feliz noche. Chao. Gracias, Hasta profe. luego, profe y compañeros. Feliz Chao. noche.